el arraigo es un golpe brutal a los derechos humanos, ya que la Constitución limita al poder público, reconociendo y garantizando estos derechos fundamentales. Jesús Murillo Caram, por cierto, el 10 de diciembre del año pasado, en el marco del Día de los Derechos Humanos, afirmaba que la violencia es degradante, degrada a quien la utiliza, al delincuente que agrede a la sociedad, pero también a quien la utiliza como técnica de investigación con el objeto de acercarse a la verdad y obtener pruebas. Y eso es el arraigo, y se refería a eso el procurador. ¿Qué pasó después? Ya lo dijo aquí un diputado que hizo uso de la tribuna, pues se negoció. ¿Se negocia la Constitución? ¿Se negocian los derechos humanos? Y el diputado sale todo deprimido de tribuna porque dice que no le alcanzan los votos para que se respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política de este país. No puede ser, compañeras y compañeros diputados. El arraigo es un método violento y violatorio de los derechos humanos. Es un secuestro de Estado en casas de seguridad legalizadas y a veces hasta en instalaciones militares, lo cual es doblemente violatorio de los derechos humanos. El arraigo contraviene a las garantías de un sistema penal humanista de corte adversarial y oral, como aquí mismo se aprobó. Esta medida constituye claramente una forma de detención arbitraria, contraria a las obligaciones en materia de derechos humanos que México ha adquirido y viola, entre otros, los derechos de libertad personal, de legalidad, de presunción de inocencia, las garantías del debido proceso y el derecho a un recurso efectivo. El Ministerio Público Federal solicita el arraigo justamente porque no tiene pruebas para acusar, ya que si las tuviera de inmediato solicitaría una orden de aprehensión a un juez. Por lo tanto, ese procedimiento aniquila el principio de presunción de inocencia, el cual paradójicamente fue introducido expresamente en la reforma a la que hacía alusión anteriormente. Es decir, por un lado se reconoce textualmente el citado principio, pero por otro lado se le aniquila con el instrumento autoritario y regresivo que es el arraigo. Se habla de controles y requisitos nuevos, nada más falso. El arraigo sigue y punto, y sea de un día o de 35 días, es violatorio a los derechos humanos. Un dato obtenido por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos vía acceso a la información pública señala que en el periodo de junio de 2008 a octubre de 2011 la cifra global de personas arraigadas fue de 6.562. La cifra aumentó a más de 7.000 con los datos actualizados de este año. Y aquí un diputado sube muy orgulloso a decir que el 80%, el 75% fueron consignados. ¿Y de qué nos sirve si el 3% fue sentenciado condenatoriamente y el resto fue absuelto? Pensemos en las víctimas, ni siquiera perdón les dicen. Estamos hablando de 6.500 víctimas de un sistema mediocre, de un sistema que no funciona, que es el sistema de procuración de justicia y que hoy están constitucionalizando además la violación a el derecho humano del indiciado. Yo quiero comentar que esta iniciativa de el compañero Beltrones pues no trae más que la intención de Enrique Peña Nieto de retroceder
y como consecuencia romper con el principio de progresividad de los derechos humanos. Razones sobran que la temporalidad no es objeto del debate, porque el arraigo, así dure 1 o 35 días, vulnera la presunción de inocencia y es una detención arbitraria. El arraigo debe desaparecer del sistema jurídico mexicano, ya que la única solución posible que podemos admitir para enfrentar el fenómeno criminal es a través de mecanismos garantistas que bajo ninguna circunstancia pongan en peligro a toda la población, ya que desafortunadamente eso es lo que está provocando el arraigo, ponernos a todos bajo sospecha y también en peligro. Diputado presidente, al anterior orador se le dio más de 2 minutos adicionales. Yo estoy concluyendo. Yo estoy ya concluyendo, diputado presidente. Le pido que concluya, pero no es exacto lo que dice, diputado. Con mucho gusto, diputado porque le habían presidente. puesto solo 3 minutos al inicio. Con mucho gusto, diputado presidente, concluyo. Quien vota a favor del arraigo traiciona los principios fundamentales de los derechos humanos, traiciona el espíritu garantista de nuestra Constitución, traiciona el compromiso de construir el Estado social, democrático y de derecho que aquí tanto se predica. ¡Cuánta demagogia y cuánta simulación! Es otra traición más de Enrique Peña Nieto y de la mayoría que trata de imponer verdades que no tienen que ver con los derechos ni con las luchas de los derechos del pueblo de México. Los derechos humanos no se negocian, que quede claro. Diputado, le pido que concluya con su intervención. Es cuanto, diputado presidente, qué amable es usted. Tiene ahora